que llevabas conversando, me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Bueno, pues lo que hemos venido haciendo en estas últimas clases, de meternos en el libro de Levítico y de ver a Cristo, ¿no?, aquí representado. Por hacer un repaso así muy rápido, lo primero que vimos para diferenciar las diferentes clases de ofrendas o sacrificios, del capítulo 1 al capítulo 5 nos hacen una clasificación que era, vamos a decir, una clasificación de los sacrificios o las ofrendas visto desde la parte del oferente, del que lo ofrece. Entonces, en primer lugar estaban los holocaustos, y hablábamos de los holocaustos. Nos vamos a explicar. Los holocaustos venían a representar una especie de dedicación plena al Señor, la pureza total, era una entrega total, y también vemos cómo también el oferente ponía su mano sobre la cabeza del sacrificio, en esto que a veces explicamos que tiene que ver con el traspaso de la culpa o la imputación, ¿no? Cuando nosotros imputamos nuestro pecado, traspasamos nuestro pecado a la víctima, al sacrificio, y entonces al deshacernos de la culpa quedamos justificados. Sí, hay que decir que todas las ofrendas no tenían un valor, vamos a decir, un valor efectivo en el quitar la culpa del pecado. Todo eran muestras de fe, todo eran cosas que tenían que ver con algo que tenía que venir en el futuro. Por eso todas las ofrendas había que repetirlas, había que hacerlas, pues a veces diarias, a veces, cada cierto tiempo, porque no tenían un efecto definitivo, ¿no? Eran actos de fe, vamos a decir. No eran actos efectivos que realmente libraban de la culpa, sino que era poner la fe en algo que estaba prometido, en la venida del Mesías que estaba prometido. Así que
los holocaustos tienen este carácter, no tienen una efectividad espiritual o real en cuanto a lo que se pretende, sino que son muestras de fe o actos de fe que apuntan hacia eso. Entonces los holocaustos, bueno, eran ese tipo de ofrendas donde había una dedicación plena, una pureza total y una imputación. Y aquí he dicho que la primera clasificación, lo que hemos visto en los 5 primeros capítulos, es visto desde la parte del que lo ofrece, no de los sacerdotes, sino de la parte del que lo ofrece. Luego, en el capítulo 6 y capítulo 7, se repiten todos estos mismos sacrificios o ofrendas, pero con otra clasificación, visto desde la perspectiva de los sacerdotes, ¿no? Que es otra historia. Ellos ponen el énfasis en otras cosas. En los primeros 5 capítulos, cuando habla del que lo ofrece, el énfasis está en reconocer ese pecado delante de Dios, pedir perdón y al mismo tiempo el anhelo por una pureza en la vida y el anhelo por tener una dedicación plena, y por eso se traspasaba el pecado, se imputaba el pecado. Nosotros le traspasábamos el pecado, que es lo que hacemos con Cristo. Cristo toma nuestro pecado y Él nos imputa, nos traspasa la justicia. Somos justificados por Cristo y Cristo se lleva ese pecado. Pero en Cristo es una realidad. Aquí son actos de fe. Así que lo primero que vemos es esto en los holocaustos. La segunda ofrenda eran las ofrendas de cereales. Estas ofrendas de cereales reconocen la soberanía de Dios, que Dios es el creador de todo, que Dios es el que nos da la vida, el que nos da lo que comemos, de lo que vivimos, todo. Reconocemos esa soberanía de Dios, damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Esto pues son cosas muy reales para nosotros. Muestra una gratitud y aquí, si os acordáis, es donde hice un énfasis al tema del aceite, ¿no? Que en las ofrendas de cereales parte de la masa estaba hecha con aceite, pero además, después de hecha la masa con ese ingrediente, con uno de los ingredientes como era el aceite y la flor de harina y otras cosas, y la sal, era rociada con aceite. Así que aquí hay dos aspectos, en dos maneras se hace presente el aceite, como parte de la masa y como algo que es rociado. Bueno, no he visto ahora mismo ningún comentarista que diga que esto es una sombra, un tipo de la segunda experiencia del Espíritu Santo, pero bueno, a mí personalmente me hace ver eso también, me hace ver que el Espíritu Santo no solamente, como bueno, el aceite simboliza el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo está presente en nuestra regeneración, en nuestro nuevo nacimiento, forma parte de nuestra masa, de nuestra esencia, del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, sino que además hay una unción, un bautismo, vamos a decir, un recibir algo de lo alto que tiene que ver más evidentemente con el ministerio, con la obra. Yo lo digo porque me es curioso esta doble presencia, y aunque sí que veo que hay comentaristas que hacen énfasis en esto, en esta doble presencia del Espíritu Santo, bueno, pues creo que fácilmente pues podría hablarnos de estas cosas. Pero en definitiva, esta ofrenda de cereal, esta segunda ofrenda, es para reconocer la soberanía de Dios y expresar la gratitud. En tercer lugar, vimos los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz eran sacrificios de sangre, había derramamiento de sangre,
Y había iban dirigidos a la comunión con Dios, a esa relación, a la satisfacción de Dios y a la satisfacción también del que ofrece, ¿no? De cómo uno tiene un deleite cuando deleita a Dios, cuando Dios se está deleitando con nuestras vidas, con el olor que recibe de nuestras vidas. En este sacrificio hay una imputación también el que ofrece pone las manos sobre el sacrificio, ¿no? Pone las manos. Algunos dicen en cuanto a esto, los que no creen en la sustitución piensan que simplemente es una identificación, que el que ofrece el sacrificio está identificando, está señalando quién es la víctima, ¿no? Quién es el que va a morir por el pecado, nada más. Pero los que creen en la sustitución, o creemos en la sustitución, bueno, creemos en esa obra, en esa imputación, en esa transferencia, en ese cambio. Nosotros traspasamos nuestros pecados y es imputada, es traspasada la justicia para nosotros. También en estas ofrendas de paz se muestra una gratitud y se podían hacer por tres cosas, ¿no? Una por gratitud, otra por hacer un voto, o dicho de otra manera, por gratitud por algo que te había sucedido en especial, una gratitud por una cuestión concreta, una bendición concreta. Segundo, un voto que se hacía. Y tercero, una gratitud, pero una gratitud general, ¿no? Y ahí también se manifestaba lo que hemos dicho antes, de ese amor por Dios y de esa satisfacción, de nuestra satisfacción en Dios, nuestro deleite en Dios y al mismo tiempo que Dios se deleita en nosotros, ¿no? Bien, después, el último día hemos visto la ofrenda por el pecado. Bueno, la ofrenda por el pecado es una preocupación por el pecado, por un pecado del que es inadvertido, que no nos damos cuenta que realizamos. También es una ofrenda que se hace poniendo las manos sobre el sacrificio, o sea, está este asunto de la imputación, de imputarle la culpa. Es una ofrenda donde se ensalza o se valora la figura del perdón, de la restauración, de la purificación, en definitiva, de lo que es la esencia de la expiación, ¿no? De que Dios queda satisfecho, la ira de Dios queda completamente satisfecho. Ese es el fundamento de la expiación, que la ira de Dios queda satisfecho porque hay un derramamiento de sangre. También podemos decir que en esto lo que se ensalza en estas ofrendas o estos sacrificios por el pecado se ensalza la gracia de Dios, ¿no? Como Dios provee para nosotros un medio, un instrumento, una manera en la que nosotros podemos redimir nuestros pecados. Es Dios el que ofrece. Estas leyes no son invenciones del hombre para saber cómo intentar agradar a Dios, no, son propuestas de Dios, es lo que Dios propone, es lo que Dios nos enseña de la manera en la que nosotros podemos solucionar ese problema del pecado. Y esto, cuando Dios obra en esta manera para que nosotros nos podamos relacionar con Él, pues en definitiva aquí estamos viendo una manifestación de la gracia de Dios, una manifestación muy especial de la gracia de Dios. En todas las ofrendas vemos la gracia de Dios manifestada. Vale, esto era lo que hemos visto hasta ahora. En lo que nos toca hoy, lo que tendríamos que ver hoy, es algo que se parece mucho al sacrificio por el pecado, que es el sacrificio por la culpa, que se llama expiación o expiación por la culpa. Entonces la expiación por la culpa parece muchas similitudes, muchos parecidos con la ofrenda por el pecado, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la expiación por la culpa,
hay una parte de esta expiación, de este resolver este tema, es por pecados que tienen que ver con un mal uso de lo santo. Podríamos decirlo así, y esto igual nos ayuda a entenderlo mejor. Si en las ofrendas por los pecados se están quebrantando, se han dañado los derechos de la gente, especialmente en la expiación por la culpa, en este quinto apartado, tiene que ver con los derechos de Dios. Aquí hay algo que todos los pecados, y lo veremos hoy también, lo repasaremos, son pecados que se han hecho en contra de Dios. Aunque podamos haber hecho algo con la gente, primero nuestro pecado es contra Dios. Pero esta expiación por la culpa es por un quebrantamiento, un delito en contra de los derechos de Dios mismo, aunque haya sido dirigido incluso a otras personas. Un mal uso de lo santo, la desobediencia de los mandamientos de Dios, la manipulación, la deslealtad de unos con otros, son cosas en las que, por las que se ofrecía una expiación por la culpa. Y esta expiación por la culpa se hacía en dos partes, se realizaba en dos partes. Había una parte que era una multa, o vamos a empezar por el sacrificio, que era algo que iba dirigido a Dios. Primero era el sacrificio de un carnero, pero no solamente el sacrificio era parte de esta expiación por la culpa, sino que había una multa además, que era la restitución. O sea, si lo que se había hecho era algo que había, no sé, vamos a decir, un delito en contra de la propiedad o de algo, de una persona que vale X dinero, había que restituir ese dinero más una quinta parte, más un 20% más, que era como una especie de multa, ¿no? Así que hay una restitución más una quinta parte. Y la restitución, es curioso, había que hacerla antes que ir a ofrecer el sacrificio. Primero había que restituir, si el delito había sido algo contra una persona que le había perjudicado o que le tenías que restituir algo, primero tenías que resolver algo con esa persona, tenías que darle el dinero más una multa, un 20%. Bueno, aquí primero, así un poquito de forma general, tenemos que decir que vemos cómo Dios se toma en serio los pecados y cómo el pueblo, lo que Dios quería era que el pueblo tuviera en su mente la gravedad del pecado y, bueno, lo costoso que es la solución de esos pecados, ¿no? Realmente el costo que había. O sea, que aquí no solamente se trataba de ofrecer un sacrificio a Dios, no, o solamente de restituir al que le había robado 100 euros y le devolvía 100 euros, no, había multa y luego además tenías que hacer una ofrenda. O sea, Dios quiere establecer con los judíos una mentalidad de gravedad, de que vean la gravedad por el pecado. Luego, ¿qué pasa? Estamos hablando de cosas que digo, pero bueno, estos son leyes para todo el mundo. ¿Por qué Dios se pone así? Bueno, Dios se toma en serio estas cosas porque hay algo que ha sucedido antes entre el pueblo y Dios. ¿Y qué ha sucedido entre Israel y Dios? Simplemente hay un pacto, hay un acuerdo. Y un acuerdo que es unilateral, en el que Dios de alguna manera dice de que les va a bendecir, que va a hacer de ellos una gran nación. Dios hace un pacto con Israel. Entonces, en una manera hay un pacto que es solamente unilateral, pero luego cuando van al Sinaí, Dios establece el pacto mosaico, que esto que estamos viendo es parte
de este pacto mosaico, donde ya no es unilateral, es bilateral. Dios le exige un tipo de compromiso, de obediencia a Israel que no cumple, que no lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando no cumples con algún tipo de los artículos de un contrato, hay un quebrantamiento del contrato. Y aquí es lo que está sucediendo. Israel está quebrantando el pacto. Esto era algo muy específico de entre Dios y Israel, pero es lo que está sucediendo. Dios está tratando de dar una solución, una gracia a Israel, porque sabe que Israel, aunque se ha comprometido, va a quebrantar el pacto. Vale, que esto de alguna manera espiritualmente luego tiene que ver con los otros, pues sí, pero bueno, aquí en un principio es como muy específico para ellos. Lo que pasa es que en todo podemos ver a Cristo, porque Cristo lo vamos a ir viendo vez tras vez, no solamente es en cada sacrificio es la ofrenda, sino que no solamente es la ofrenda, es el sumo sacerdote que ofrece la ofrenda. O sea, que está presente constantemente y Él es el Dios al que tiene que desprender un olor agradable estas ofrendas. Así que bueno, ya hemos dicho que este tipo de expiación por la culpa, que muy específicamente tiene que ver con las cosas santas, aunque había otras cosas, pero contra los derechos de Dios, porque bueno, aquí hay una cosa que es el derecho civil, que son los derechos de unos y otros, ¿no? Y a veces hay derechos del Estado o derechos de... Pero bueno, en definitiva, el problema que se trata en la justicia es pues cómo tratamos los derechos de unos y de otros, ¿no? Y en este caso queda descartado en ningún, bueno, no lo sé, pero bueno, en la cultura occidental ninguna nación pone en su código civil los derechos de Dios. Nadie piensa en esto, pero si alguien tiene derechos aquí, si alguien realmente puede reclamar y tiene derecho a reclamar sus derechos, es Dios mismo, ¿no? Por ser quien es y bueno, por todo, ¿no? Por todos, cada uno de sus atributos. Así que, bueno, aquí hay un quebrantamiento de esos derechos de Dios. Hemos dicho que primero había que ofrecer la restitución y después ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? O sea, lo que está diciéndonos aquí es que casi primero tenemos que atender al prójimo y que después tenemos que arreglar cuentas con Dios. Pues esto veremos también en el Nuevo Testamento cómo tiene su aplicación, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña, antes de presentar, Jesús les dice, antes de presentar la ofrenda o de dar la ofrenda, si sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Ya Jesús estaba pensando en expiación por la culpa cuando está enseñando en el Nuevo Testamento. Así que veis aquí las conexiones, ¿no? Cómo vemos cosas del Nuevo Testamento que no sabemos de dónde vienen. ¿Por qué Jesús le dice, antes de presentar la ofrenda, ve y arréglate con tu adversario? Bueno, podría haber dicho, bueno, presenta la ofrenda y después, primero con Dios y después arréglalo. No, ¿por qué? Porque Jesús, él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Así que en los consejos que nos da, ¿no? En todo, tiene que haber una restitución primero. ¿Por qué? Porque alguno puede decir, no, primero hay que arreglar con Dios y después no. Dios quiere ver nuestra sinceridad, nuestra honestidad en las cosas, que nuestro arrepentimiento genuino es sincero. Y lo vamos a ver cuando realmente estamos dispuestos no solamente a restituir, sino a restituir con ese añadido de un quinto, de un 20%, y después, bueno, estamos mostrando que vamos en serio, que sí nos hemos dado cuenta y reconocemos o nos han dicho
¿no? Porque esa es otra característica de esto, un poco el desconocimiento de ciertos pecados, de no saber exactamente, de cosas que se hacían no sabiendo muy bien si se habían cometido o no. Es una parte de la expiación por la culpa, pero en definitiva, aquí lo que se está demostrando es que Dios quiere que realmente esté en nosotros ver la seriedad del pecado y ver un poco que estamos dispuestos a que realmente nuestro arrepentimiento está en serio, ¿no? Que estamos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Por nuestro arrepentimiento. Así que, bueno, insisto que estamos especialmente, aunque no exclusivamente, pero sí especialmente, en una ofrenda, en un sacrificio que tiene que ver con los derechos de Dios. Como todos los sacrificios de sangre, también esta ofrenda por la culpa, Cristo es el cumplimiento perfecto. Porque podemos ir, si queréis, al libro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, bueno, este capítulo tan conocido. Vamos a ir a los versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, en otras traducciones habla aquí que él, en el versículo 5, habla de la culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En otras versiones habla de la culpa, ¿no? De una ofrenda por la culpa. Y también al mismo tiempo, Cristo nos restituye en esa relación con Dios. Así que, bueno, esto es algo que tenía que estar muy claro. Volvemos aquí a Levítico. Tenía que estar muy claro en la mente de los judíos que todos los pecados, lo hemos dicho al principio, todos los pecados son en contra de Dios. David en el Salmo 51 lo dice: contra ti solo he pecado, ¿no? Vemos, por ejemplo, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos un poco la esencia que está en el corazón de los judíos de cómo se tratan este tipo de pecados, ¿no? Pecados que muchas veces tenían que ver, como he dicho al principio, con las cosas santas. Pero aquí vemos en Zaqueo este tipo de corazón, de actitud. No, restituyo, o sea, yo estoy arrepentido. Y como estoy arrepentido, restituyo. O sea, parte de mi honestidad, de mi sinceridad en mi arrepentimiento es la restitución. Y no solo la restitución, sino que aquí Zaqueo no habla de la quinta parte, sino de cuadruplicar, o sea, de hacer un 400%. Si en la ley pedían un 20%, aquí Zaqueo habla de un 400%. O sea, está claro que Zaqueo estaba en serio, estaba muy en serio en su arrepentimiento. Por eso Jesús hace esta declaración. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿no? Es como si de alguna manera los pecados a veces eran en contra de la ciudadanía, ¿no? Hay gente que por los pecados y por su tipo de quebrantamiento del pacto eran cortados del pueblo, lo dice así literalmente la palabra, eran cortados, eran apartados del pueblo. Bueno, pues aquí Jesús es el que con todo el derecho
todos los derechos que les asisten como rey, como sacerdote, como Dios. Él, si hay alguna duda en la vida de Zaqueo, por la sinceridad en su arrepentimiento, le restituye, le vuelve a dar ese derecho de la ciudadanía, ¿no? Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Repito, aquí a veces la gente parece como que dice, no, primero debería de ser con Dios. No, Dios establece este orden y posiblemente aquí Jesús no está diciendo esto aleatoriamente porque se le ocurre que sea así, sino posiblemente en su mente a lo mejor estaba este pensamiento sobre la expiación por la culpa. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver nuestra sinceridad. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, pero quiere ver nuestra honestidad, ¿no? Y aquí está hablando de restituir, de reconciliarse. Y reconciliarse, pues era, bueno, pues a veces tenía que ver con restitución, ¿no? Con devolver lo que se había robado, antes, arregla esas cosas antes de venir a presentar ofrenda delante del Señor. Volvemos a Levítico. Bueno, esto es más o menos un breve resumen de lo que podemos ver en estas ofrendas expiatorias por la culpa. Este es el conjunto de las 5 tipos de ofrenda, que en cada una de ellas Cristo está representado como la ofrenda y como el sacerdote, el sumo sacerdote que tiene que ofrecer estas ofrendas. Así que vemos a Cristo constantemente en medio de todo esto. A partir del versículo, del capítulo 6, versículo 8, parece que se hace una especie de repaso de estas ofrendas expiatorias. Parece que se hace un repaso, pero no es exactamente un repaso. No es que quiera recordarnos o hacer un resumen, sino, como he dicho al principio, lo que vemos en los 5 primeros capítulos hasta el capítulo 6, versículo 8, es la ofrenda, es ver el sacrificio visto, vamos a decir, desde la perspectiva del que lo ofrece. Pero aquí, en estos 2 capítulos, 6 y 7, es un pequeño repaso de algo que es dirigido especialmente a los sacerdotes. Si uno que va a ofrecer sacrificio está pensando en su pecado, en escoger el tipo de ofrenda adecuada, si es una oveja sin mancha, él tiene que llevar este tipo de ofrenda adecuada y pensar en su pecado y pensar un poco, está pensando en sí, en su problema y en ser perdonado por estas cosas. Pero el sacerdote está en otras cosas también. Está pensando en cómo se tiene que hacer este proceso, en cómo se tienen que realizar estas ofrendas para que sean exactamente del agrado de Dios. Porque hay cosas que tienen que ser quemadas completamente, porque tienen que ser dedicadas para Dios. Hay otras cosas que sí que ellos podían llevarse una parte. Hay cosas que ellos se podían llevar a casa, pero hay ofrendas que solamente las podían comer allí en el atrio, dentro del tabernáculo o dentro del templo, ¿no? O sea, había un proceso, una especie de manera, de modus operandi que ellos tenían que conocer, ¿no? O sea, ellos ya no solamente es el corazón de alguien que quiera arrepentirse, no, es visto desde la perspectiva de los sacerdotes, es alguien que tiene que conocer qué es la voluntad de Dios perfecta y, vamos a decir, exacta, ¿no? En cómo Dios quiere agradarse de las cosas. Hay cosas
en las que solamente se ofrecía la gordura, lo que es el sebo y los riñones, hay cosas que se ofrecían enteras, hay cosas que también podía disfrutar el pueblo. O sea, el sacerdote era alguien que tenía que saber cómo presentar la ofrenda. Y en esto, pues, Cristo sabe cómo presentar su ofrenda, su propio cuerpo y cómo lo hace, ¿no? Entonces aquí hay en estos 2 capítulos un repaso de todos estos sacrificios, pero si te das cuenta y los lees, tienen otro orden. ¿Por qué? Porque posiblemente los sacerdotes están pensando en el orden de frecuencia de cuántas veces se ofrecían este tipo de sacrificios, con qué frecuencia se realizaban. Así que la estructura o la manera de clasificarlos desde el punto de vista de los sacerdotes es otro, y por eso veremos que las ofrendas de paz pasan a estar en el último lugar. O sea, no es algo de confusión del escritor o que simplemente lo quiere poner en otro orden, sino que incluso el orden de cómo está escrito tiene un fundamento, tiene un propósito. Así que, bueno, lo primero nos habla de los holocaustos, ¿no? Estamos capítulo 6, versículo 8, habla de estas leyes, no vamos a meternos mucho, pero aquí empieza hablando de los holocaustos. ¿Qué hay desde el punto de vista de los sacerdotes, especialmente en los holocaustos? Bueno, hay algo que tiene que ver con las vestiduras, que ellos tenían que ir vestidos de lino, pero cuando tenían que sacar las cenizas afuera del templo tenían que cambiarse de ropa. Pero bueno, el tema de los sacerdotes de momento no lo vamos a tratar. Aquí el tema importante era que el fuego nunca se podía apagar. El fuego, cuando empezó en el tabernáculo, cuando empezó el fuego, fue un fuego que vino del cielo. Entonces algunos piensan que el celo de los sumos sacerdotes o de lo que Dios les manda es para que el fuego que siempre tenía que haber en el tabernáculo fuera ese mismo fuego celestial, no fuera un fuego encendido por los hombres. Bueno, también podemos ver en esto una especie de adoración continua y algo que tiene que estar en nuestras vidas, una constante vida de adoración, de gratitud, de alabanza a Dios, ¿no? No cuando vamos a las reuniones o cuando vamos los domingos a las reuniones, ¿no? Sino algo que es algo continuo. Pero creo que el mayor significado de esta ordenanza que les da aquí Dios a los sumos sacerdotes de mantener el fuego encendido era que de alguna manera tenían que tener presente, tanto los sumos sacerdotes, los sacerdotes y el pueblo, presentes el sacrificio. O sea, el sacrificio era algo, ellos tenían que ver el fuego en el altar de este sacrificio constantemente. ¿Y para nosotros qué tiene que ver? Bueno, porque el sacrificio de Cristo es algo que tiene que estar presente constantemente. Podemos hablar un poco de la armadura del cristiano, ¿no? Y la armadura del cristiano hay algo que nos protege la cabeza, que nos protege nuestro entendimiento, ¿qué es? Pues es la salvación de Cristo, es tener presente constantemente y protegernos y que sea algo constante en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y es el sacrificio que Cristo hace en la cruz por nosotros. Ahora vamos al libro de Hebreos y veremos algunos ejemplos de ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Más hablando de Cristo, hablando de la diferencia entre los otros sacerdotes. Vale, vamos a verlo desde el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
un sacerdocio que no puede ser cambiado ni modificado, ¿no? Es un sacerdocio inmutable. La política, los conflictos, la historia, lo que sea, no puede cambiar el sacerdocio inmutable de Cristo. Y vemos esta característica, por cuanto permanece para siempre. Así que creo que mucho de lo que significa ese mandamiento de mantener el fuego constantemente encendido puede tener que ver con esto. Capítulo 6, no volváis atrás, solamente digo los versículos porque vamos a estar más en este libro de Hebreos. En el capítulo 6, versículo 14 al 23 de Levítico nos habla de la ofrenda de grano. La ofrenda de grano, era una ofrenda cereal, pero curiosamente los sumos sacerdotes tenían que ofrecerla diariamente por ellos. ¿Y qué vemos? Pues justo aquí donde estamos leyendo, Hebreos capítulo 7, versículo 27, nos dice así, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que aquí es una alusión inversa, ¿no? Aquí ese mandamiento que Dios les da a los sacerdotes en cuanto a la ofrenda de grano, de ofrecerla diariamente, es por esas cuestiones, porque ellos podían morir en cualquier momento, ¿no? Pero Cristo, el sacrificio que hizo es una vez y para siempre, es válido por completo para todos nosotros. Siguiente es la ofrenda por el pecado. Si veis aquí ya se ha quitado la ofrenda de paz, que pasa a estar en quinto lugar. La ofrenda del pecado viene en el capítulo 6 de Levítico, versículos 24 al 30. Y una característica de esta ofrenda por el pecado es que eran cosas tan santas que si una gota de sangre caía en la vestidura del sumo sacerdote, no se podía sacar afuera. Ni una gota de sangre se podía sacar afuera. De hecho, las vasijas, por ejemplo, si eran de barro, por la posibilidad de que algún poco de sangre se hubiera quedado en algún tipo de rendija o de poro de lo que es la vasija, las vasijas tenían que, una vez usadas, se usaban para una vez, había que romperlas y quemarlas en el fuego. Si era una vasija de bronce o de metal, pues había que limpiarlas cuidadosamente para que no quedase ni un resto. O sea, era un celo por las cosas santas, porque toda la sangre tenía que ser presentada al Señor, ¿no? Tenía que ser quemada delante del Señor. O sea, era un celo por la santidad, era un celo por hacer las cosas bien. ¿Qué ha pasado? Esto era un tipo, una sombra de algo que tiene que ser una realidad en nuestros corazones, ¿no? De un celo por las cosas santas, de una seriedad en cuanto al pecado. Pero cuando pasaron los años y en el tiempo de Cristo, vemos que todo esto se quedó en una especie de ritual. Hacían este ritual, pero no pensando en sus corazones, pensando en sus mentes, sino simplemente pensaron que el ritual era aquello que tenían que hacer. Después de la ofrenda por el pecado está la ofrenda por la culpa. En esta ofrenda por la culpa se explica muy bien, explican a los sumos sacerdotes, cómo tenían que hacer con la parte que es del Señor. O sea, especialmente se cuidaban los derechos del Señor. ¿Qué es lo que el Señor necesitaba? O sea, al Señor no se le podía llevar, tengo una oveja allí que está medio coja y que, mira, pues me he encontrado según venía un animal muerto, lo traigo, lo sacrificio. No. Para Dios, en la mente de ellos tenía que estar el ofrecer lo mejor. Era lo mejor. Y esa debe ser nuestra actitud. A Dios no podemos darle lo que nos sobra,
lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestra economía, lo que nos sobra de nuestro corazón, ¿no? Vivimos para nosotros, pero algunos ratitos vamos a dedicárselos al Señor. No era eso. Dios quería influir, quería poner este tipo de pensamiento, ¿no? De cómo hacer. Y también, de alguna manera, aquí en estos versículos que hablan de la ofrenda por la culpa, visto desde la perspectiva de los sacerdotes, les enseñaba a los sacerdotes a que su vida era una dedicación plena al ministerio. Era una dedicación plena, en el sentido de que no tenían que buscar tener otros negocios, otros medios de financiarse, ¿no? Otras cosas, porque Dios se ocupaba de ellos. Y ya el propio sistema de ofrendas, el propio sistema de sacrificios, constantemente proporcionaba sustento para los sacerdotes y Dios se cuidaba de ellos. Era de los únicos que no tenían que hacer nada, porque Dios estaba pidiendo santidad, y la santidad es apartarse para Dios, o dicho de otra manera, una exclusividad, el decir, no, todo lo que tengo es para el Señor. Por eso en la ofrenda por el pecado no me puedo llevar parte para casa, ni aunque sea como una mancha en el vestido, ¿no? No. Dios se tomaba las cosas en serio. ¿Qué pasó con los años? Que se convirtió en una religiosidad, en una religión de esto, de formas, de rituales, pero no, o sea, salió del corazón de los judíos, estos decretos, salió del corazón y se convirtió en algo que eran hechos, cosas que se hacían, pero no tenían que ver con el corazón. Cristo vino a decirnos que Él venía a poner su ley en nuestros corazones, a volver a poner en nuestros corazones ese deseo de hacer qué es lo que Dios le agrada, cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, porque sabemos que Dios quiere relacionarse con nosotros, igual que ellos lo sabían. ¿Por qué puso el tabernáculo en el medio del campamento? ¿Por qué dijo a Salomón dónde tenía que, o a David, dónde tenía que ponerse o construirse el templo en medio del pueblo? Porque Dios quiere comunicarse con su pueblo y quiere que lo hagamos en la manera que a Él le agrada. Hay una manera que a Él le agrada, igual que cuando tienes una relación con alguien, con tu esposa, con tu familia, y quieres hacer algo que les agrada, pues bueno, piensas en qué es aquello que les deleita, que les gusta, que les agrada, y son esas cosas en las que insistes o en las que les regalas, ¿no? Porque sabes que trae un deleite para ellos. Dios se deleita en ver esta dedicación, este amor por la obra, santidad, este deseo de gratitud, es tomarse en serio, ¿no?, las cuestiones del pecado, ¿no? Y en último lugar está ya el sacrificio de paz. Sacrificio de paz, ya dijimos la vez pasada que era un sacrificio para expresar nuestra gratitud, gratitud por algo, por alguna bendición especial, o por un voto, o por algo en general. Si vamos al capítulo 12 de Hebreos, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bueno, aquí vemos este punto doctrinal, un punto doctrinal importante. La gratitud es la que nos ayuda a servir a Dios buscándole agradarle con temor y reverencia, ¿no? Si no está presente esa gratitud, difícilmente vamos a poder servir al Señor como Él requiere. Así que hemos visto que Dios quiere relacionarse con nosotros, hemos visto cómo Dios se quiere relacionar, y todo esto siempre es a través de Cristo. Ahora, cuando uno sigue leyendo el libro de Levítico, nosotros vamos a dar un salto para
para ver en el siguiente capítulo otro aspecto, el tema de la lepra. Pero si siguiéramos leyendo así un poquito seguido el libro de Levítico, la siguiente pregunta es decir, bueno, Dios ha establecido su tabernáculo en medio del pueblo, nos dice cómo quiere que nos relacionemos con él, nos dice a los sacerdotes cómo deben de hacer ese tipo de sacrificios. La pregunta sería ahora, ¿quién iban a ser los sacerdotes? Y es lo que hace el libro de Levítico, ¿no? Empieza a dar leyes de cómo y de qué manera tenían que ser los sacerdotes. Nosotros la respuesta la tenemos. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el cual no solamente ofrece la ofrenda, sino que también es la ofrenda. Así que tenemos esta parte de la ley que constantemente recuerda y nos hace poner la atención en Cristo. Hay otros aspectos de lo que hemos dicho que está bien mirarlos y revisarlos para nosotros. La seriedad con la que Dios se toma el pecado, la seriedad de la restitución, el ofender a nuestro prójimo, la santidad, ¿no? Cosas de las que hemos visto que igual a veces no sé si le damos la importancia que tiene. Pues aquí vemos cómo Dios quiere grabar esto en los corazones de los judíos, ¿no? Ver la importancia de todas estas cosas, ¿no? Y que todo esto apunta, como venimos diciendo constantemente, son sombras, son tipos de la persona de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que no tiene que repetir los sacrificios una vez y para siempre, y es la ofrenda perfecta, esa ofrenda sin mancha, que se ofrece completamente en sustitución nuestra, por amor a nosotros, en ese acto de reconciliarnos con Dios, ¿no? Así que, bueno, espero que estos estudios de este tipo de sacrificios os hayan sido de bendición y también, ¿no?, de instrucción. La verdad es que cuando uno los lee al principio, pues dices, pues vaya historia o vaya, no sé, lío, ¿no?, que tenían, ¿no? Pero cuando empiezas a leerlos con un poquito de calma, de meditar, de ver a Cristo en medio de todo esto, pues creo que todos podemos ver una riqueza incalculable.